Listo. Buenas tardes. Siendo las 15 horas con 20 minutos del día 22 de mayo de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito al señor secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será en materia de resolución 2 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, un recurso de revisión, así como 2 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, partes y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, síganse manifestar en votación económica. Informe, secretario. Informa al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. Le voy a solicitar al señor secretario Javier Armando Ortiz Guerrero proceda a dar cuenta con los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número T-JPDC-32-2015 y su acumulado T-Rev-36-2015. El primero relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Carlos Cerrito Rodríguez, en su calidad de candidato a primer regidor propietario de la planilla registrada por el Partido Humanista para el municipio de Villagrán, Guanajuato, y el segundo, interpuesto por Everardo Nevares Nava, quien se ostenta con el carácter de coordinador ejecutivo estatal del Partido Humanista en Guanajuato, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del acuerdo CGIF-168-2015, de fecha 8 de mayo de 2015, emitido por dicho Consejo, mediante el cual se aprobó la sustitución por renuncia del ciudadano Carlos Cerrito Rodríguez. En los asuntos de mérito, al advertirse de la lectura integral de las demandas, la existencia de conexidad en la causa y a fin de facilitar la pronta y expedita resolución, se decretó la acumulación del recurso de revisión identificado con el número T-Rev-36-2015 al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave T-JPDC-32-2015, al ser este último el más antiguo en cuanto al orden de presentación. En el proyecto, en primer término, se analiza lo concerniente al recurso de revisión aludido y se propone su sobreseimiento, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia, que consiste en la carencia de personería por parte del promovente Everardo Nevares Nava para actuar como coordinador ejecutivo estatal del Partido Humanista en Guanajuato, en razón de que a la fecha de presentación del medio de impugnación, tal representación ya había sido sustituida. En efecto, de las constancias procesales que obran en autos, se desprende que el ciudadano Alfredo Lezama Rosas, desde el 10 de abril de 2015, fue formalmente registrado ante el Instituto Electoral del Estado con el carácter de coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno Estatal del Partido Humanista y por ende es quien legítimamente puede ejercer dicho cargo e interponer medios de impugnación con base en las facultades de representación estatal de dicho instituto político en Guanajuato. Consecuentemente, desde el día 10 de abril de 2015, Everardo Nevares Nava dejó de ser coordinador ejecutivo estatal y, por tanto, al haberse presentado la demanda del recurso de revisión que nos ocupa el día 12 de mayo de 2015, dicho promovente carece de personería con que se ostentó al promover el recurso en representación de dicho instituto político, de ahí que se proponga el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Ahora bien, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Carlos Cerrito Rodríguez, en el proyecto se propone revocar el acuerdo impugnado en el que se aprobó la sustitución de su candidatura a primer regidor propietario del Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, postulada por el Partido Humanista, y restituir al promovente en el uso y goce de su derecho político electoral de ser votado, con los efectos jurídicos conducentes. Lo anterior
en virtud de que de la documental que consideró el Consejo General del Instituto Electoral Local para emitir el acuerdo ahora impugnado, teniendo a Carlos Cerrito Rodríguez por renunciando a la calidad de candidato a primer regidor, no cumple con los principios de certeza y seguridad jurídica de que de ese acto jurídico se haya emitido con la voluntad de quien renuncia, ya que el simple escrito, como documento privado, sin otro elemento que lo robustezca, como pudo ser el reconocimiento tácito derivado de su no objeción, o bien el reconocimiento expreso por haberse ratificado, no resulta apto para producir convicción plena de su autenticidad y de los hechos contenidos. Incluso, el documento de mérito ha sido objetado por su supuesto autor, Carlos Cerrito Rodríguez, manifestando en su demanda que no lo firmó, abundando en que no ha sido su voluntad renunciar a la candidatura a regidor. Ahora bien, en virtud de que el registro del candidato sustituto, aprobado en el acuerdo impugnado, derivó como consecuencia de una sustitución de candidatura viciada de origen, el proyecto propone que deberá dejarse insubsistente dicho registro, retrotrayendo a este los efectos de la presente resolución, en el sentido de que la integración de la planilla de candidatos atinente permanezca en los términos que guardaba previo a la aprobación del acuerdo impugnado en el presente juicio. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución de los expedientes identificados con las claves número T-Rev-32/2015 y su acumulado T-JPDC-30/2015 relativos al recurso de revisión interpuesto por Noemí Leticia Jiménez García y Mario Alberto Labrada García, ostentándose la primera como delegada nacional de la Comisión Nacional de Elecciones y coordinadora de la Comisión de Elecciones en el Estado de Guanajuato, y el segundo como vocal de la Comisión de Elecciones del Partido Humanista, así como al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, promovido por los ciudadanos José Valentín Sánchez Guerrero y Víctor Blancarte Pacheco, como ciudadanos y precandidatos a diputados locales propietarios suplentes, respectivamente, por el principio de representación proporcional del Instituto Político en cita. Ambos en contra del acuerdo CGIF/097/2015 de fecha 26 de abril del presente año y consecuentemente del acuerdo CGIF/095/2015 dictados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recaídos a las solicitudes simultáneas de registro de diversas listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional postuladas por el Partido Humanista en Guanajuato. Al advertirse de la lectura integral de las demandas de existencia de conexidad en la causa en el recurso de revisión y juicio ciudadano promovidos y a fin de facilitar la pronta y expedita resolución, se decretó la acumulación del segundo de los presentados T-JPDC-30/2015 al identificado con el número T-Rev-32/2015 por ser este el que se recibió en primer lugar en la oficialidad de partes de este órgano jurisdiccional. En el proyecto se propone sobreseer el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano por haber sido presentado de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo de 5 días previsto por la ley para la presentación de la demanda, pues de acuerdo a las constancias de autos se presentó al día siguiente al del vencimiento del plazo. En efecto, al realizar un análisis de la notificación practicada por parte del Instituto Electoral Local del acuerdo impugnado por los enjuiciantes, se evidencia que a la fecha en que les fue formal y legalmente notificado dicho acuerdo es el 27 de abril del 2015, notificación que surtió sus efectos el mismo día de su publicación. Consecuentemente, el plazo de 5 días para presentar la demanda ante este tribunal transcurrió desde el martes 28 de abril de 2015 y hasta el sábado 2 de mayo inclusive. Por ello, si la demanda se presentó en la oficialidad de partes de este tribunal hasta el día 3 de mayo, es evidente que su interposición es extemporánea. En este escenario, queda demostrado que se actualiza la causal de improcedencia que impide el análisis de fondo de las cuestiones planteadas. Por tanto, se propone sobreseer el presente asunto promovido por José Valentín Sánchez Guerrero y Víctor Blancarte Pacheco. Respecto a los agravios relativos al recurso de revisión, se consideró fundado el que hicieron valer consistente en la falta e indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado. Lo anterior, en virtud de que se estiman erróneas e insuficientes las razones por las que el Consejo General negó el registro de la lista de candidatos propuesta por los actores, al tomar en consideración únicamente las firmas de quienes suscribieron las solicitudes de registro
de ambas listas de candidatos, así como las que avalaron los cumplimientos al requerimiento efectuado, pero sin realizar un análisis exhaustivo de las facultades de estos con base en los estatutos y considerar otros aspectos o cuestiones objetivas que le permitieran resolver el conflicto motivado por la presentación de 2 solicitudes de registro simultáneas, por lo que con plenitud de jurisdicción se procedió a realizar un nuevo análisis de las listas de candidatos presentadas, así como de todos los elementos de convicción aportados al expediente, a fin de establecer de manera fundada y motivada cuál de los registros debía proceder. En tal sentido, se determinó que Noemí Leticia Jiménez García sí se encontraba facultada para solicitar el registro de candidatos por tener la calidad de delegada nacional de la Comisión Nacional de Elecciones, mismas que fueron concedidas por el Coordinador Ejecutivo de la Junta de Gobierno Nacional, así como por el Coordinador de la Comisión Nacional de Elecciones. Además, dicha delegada acreditó tener el carácter de coordinadora de la Comisión Estatal de Elecciones y la lista presentada por esta se encuentra además suscrita por Alfredo Lezama Rosas, quien a la fecha de presentación de la solicitud tenía registrado ante el Consejo General del Instituto Electoral Local el cargo de coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno Estatal del Partido Humanista, mismo que de acuerdo a la normativa estatutaria del Instituto Político tiene facultades de representación en la entidad. En cuanto a las potestades de Berardo Nevares Nava, quien se ostentó como coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno Estatal, quedó justificado que a la fecha de presentación de su solicitud de registro, el cargo que ostentó recae en la persona del referido Alfredo Lezama Rosas, por lo que la lista cuyo registro solicitó no se encontraba sustentada legalmente y los miembros de la Comisión de Elecciones que firmaron la solicitud en unión con el ciudadano en cita no tienen facultades para registrar candidatos en individual, pues en todo caso la facultad que recae en la Comisión Estatal de Elecciones para registrar candidaturas debe ejercerse por el órgano colegiado mediante una decisión plenaria o en su caso a través de quien ejerza la representación de dicho órgano. Por lo anterior, se propone revocar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Fernando. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. No haber intervenciones, por favor, tome la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva. En favor de los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Conforme con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puzán. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEC-JPDC-32/2015 y su acumulado TEC-REP-36/2015, se resuelve. Primero, se sobresee el recurso de revisión identificado con la clave TEC-REP-36/2015 promovido por Berardo Nevares Nava, en términos de lo establecido en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo, se revoca el acuerdo CGIEC-168/2015 de fecha 8 de mayo de 2015, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al resultar fundado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEC-JPDC-32/2015, promovido por Carlos Cerritos Rodríguez, debiendo prevalecer el registro en favor del actor como candidato a primer regidor propietario del Partido Humanista al Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, en los términos establecidos en el considerando noveno de la presente resolución. Una vez que se dé cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se deberá informar a este órgano plenario dentro de las 24 horas siguientes, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá al uso de los medios de apremio establecidos en la ley. Por lo que hace al recurso de revisión expediente número TEC-REP-32/2015 y su acumulado TEC-JPDC-30/2015 se resuelve. Primero, en los términos del considerando tercero de la presente resolución, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por José Valentín Sánchez Guerrero y Víctor Blancarte Pacheco, al resultar extemporánea la presentación de su demanda. Segundo, se revoca el acuerdo CGIEC
097/2015 de fecha 27 de abril de 2015, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al resultar fundado el recurso de revisión promovido por el Partido Humanista y consecuentemente se deja sin efectos el acuerdo CGIF/095/2015 de la misma fecha, dictados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para los efectos precisados en la parte final del considerando octavo de esta resolución. Tercero, en consecuencia, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que en un plazo de 48 horas contadas a partir del momento de la notificación de la presente sentencia, proceda al registro de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional del Partido Humanista para el proceso electoral 2014-2015, presentada en fecha 17 de abril de 2015 por la delegada nacional de la Comisión Nacional de Elecciones y coordinadora de la Comisión Estatal de Elecciones de dicho instituto político, la ciudadana Noemí Leticia Jiménez García. Una vez que se dé cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se deberá informar a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes el acatamiento dado a la determinación asumida, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá al uso de los medios de apremio establecidos por la ley. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado Héctor René García Ruiz para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del tribunal. Gracias, señor presidente. Con su venia, solicito al señor secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia en mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente y magistrados del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC-29/2015, interpuesto por Israel Mosqueda García, quien se ostenta con el carácter de afiliado del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guanajuato, en contra del resolutivo de fecha 16 de abril de 2015, dentro del recurso de inconformidad número de expediente INC-GTO-34-2015, dictado por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática. El quejoso manifiesta que le causa grave la resolución impugnada porque la autoridad responsable no hizo una estricta aplicación del procedimiento especial sancionador que regulan los artículos 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática, concatenados al artículo 108. Además de que la responsable atendió una documental ofrecida por la denunciada, con la cual pretendió justificar que la ahora interesada cubrió la totalidad de las cuotas partidarias ordinarias y extraordinarias que estaba obligada a enterar, mas no el pago de las extraordinarias. Argumenta que le causa agravio la incorrecta aplicación del artículo 26 del Reglamento de Disciplina Interna, además del hecho de que a su consideración la responsable no se ajustó al procedimiento marcado y haya dado curso y valor pleno a probanzas que presentaron otras instancias y no a la hora tercera interesada. Finalmente, aduce que la responsable omitió la audiencia prevista en el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna. Para la ponencia, debe decretarse el procedimiento del juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano promovido, en virtud de que el quejoso en el presente asunto no tiene interés jurídico para acudir en esta vía a cuestionar la legalidad o ilegalidad de la resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, en razón de que el quejoso no presentó el medio de defensa intrapartidista que dio origen a la emisión de esa determinación. Para sostener lo anterior, debe tomarse en cuenta que el artículo 388 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que el juicio ciudadano tiene por objeto la protección de los derechos político-electorales cuando el ciudadano por sí o a través de sus representantes legales haga valer presuntas violaciones a los derechos de votar y ser votados, entre otras cosas, pero ello no implica que los ciudadanos puedan impugnar cualquier determinación intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, en razón de que la posibilidad de los medios de defensa contemplados en la normatividad del partido político antes referido en cuanto al ámbito jurisdiccional y personal se encuentra limitado a los miembros y órganos de dicho partido,
Por tanto, las normas estatutarias solo son aplicables por la materia que regula al Partido de la Revolución Democrática y en el ámbito personal a los miembros afiliados de dicho partido. En ese tenor, el derecho subjetivo con que cuenta el gobernado es el relativo a que en su carácter de militante puede interponer su recurso intrapartidario y por otro lado que le sea resuelto dicho planteamiento. En el caso, no está demostrado que el recurrente tenga interés jurídico en razón de que no existe el derecho subjetivo que el recurrente aduce que se le vulneró, en virtud de que, inciso A, el ciudadano Israel Mosqueda Gasca promovió el recurso de inconformidad INC/34/2015, la cual dio origen al presente juicio ciudadano. Inciso B, el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales lo promovió el ciudadano Israel Mosqueda García. Inciso C, el ciudadano Israel Mosqueda Gasca se encuentra afiliado al Partido de la Revolución Democrática. Inciso D, el ciudadano Israel Mosqueda García no se encuentra afiliado al Partido de la Revolución Democrática. E inciso E, las firmas estampadas en el recurso intrapartidario y en el presente juicio ciudadano son notoriamente distintas. Por ello se considera que los ciudadanos Israel Mosqueda Gasca e Israel Mosqueda García no son la misma persona. En ese tenor, el quejoso Israel Mosqueda García incumplió con lo dispuesto en la fracción octava del artículo 389 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, el cual señala que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano podrá ser promovido por los ciudadanos guanajuatenses con interés jurídico, cuando estando afiliado a un partido político u organización política, considere que un acto o resolución de los órganos partidarios es violatorio de cualquier otro de sus derechos político-electorales, lo que en la especie no aconteció. Por ello, se propone sobreseer el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado por el número TEC-JPDC-29/2015, promovido por el ciudadano Israel Mosqueda García, por carecer de interés jurídico para impugnar la resolución controvertida. De igual manera, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador TEF-PES-27/2015, promovido por la ciudadana Nora Hilda Pérez Cruz en su carácter de representante propietaria del Partido Humanista. La promovente interpuso denuncia ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por hechos que a su parecer constituyen infracciones a la normatividad electoral, consistentes en el incumplimiento de la obligación contenida en la fracción 17ª del artículo 33 y libertad de voto, certeza, y la fracción 6ª del artículo 347 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Aduce la denunciante que se violó la prohibición fijada en la ley de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en la propaganda de los partidos políticos, en virtud de que el 6 de abril de 2015 se difundieron notas en el periódico Correo aludiendo a la asistencia de Héctor Germán René López Santillana, José Juventino López Ayala y Antonio Acosta Guerrero en su calidad de candidatos a la presidencia municipal de León, Purísima del Rincón y Villagrán, respectivamente, por el Partido Acción Nacional a servicios religiosos en templos de aquellas ciudades, considerando que fueron actos de proselitismo. Para la ponencia, se estima infundada la violación atribuida a Héctor Germán René López Santillana, José Juventino López Ayala y Antonio Acosta Guerrero como candidatos a la presidencia municipal de León, Purísima del Rincón y Villagrán por el Partido Acción Nacional, en virtud de que no se encuentra demostrado que los denunciados acudieron a los eventos citados para divulgar algún acto proselitista o con la intención de hacer llegar algún mensaje de este tipo a los demás asistentes, aunado a que no está probado que el pasado 5 de abril tuvieron verificativo dichos eventos religiosos. Así, la participación de los denunciados en la misa no implica más que el ejercicio de su libertad religiosa en forma individual, pues no se demostró que tales misas se celebraron con el fin de exponer su discurso político, ni exponer su plataforma electoral, ni tampoco se infiere que hubieran hecho pronunciamientos a favor de su partido político o en contra de alguno de sus adversarios. Bajo lo expuesto,
Se considera que no existe violación al principio constitucional de separación Iglesia-Estado, acogido en la ley comicial local, en relación con la celebración de misas en las que participaron con motivo de su libertad de creencias y convicción religiosa los candidatos del Partido Acción Nacional a las presidencias municipales de León, Purísima del Rincón y Villagrán, respectivamente. Esa es la cuenta, señor magistrados. Gracias, Israel. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, le solicito, señor secretario, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva. De acuerdo con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Son mi ponencia. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. De acuerdo. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEC-JPDC-29/2015, se resuelve. Único. Se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEC-JPDC-29/2015, promovido por Israel Mosqueda García, en términos de lo establecido en el considerando quinto de la presente resolución. En cuanto al procedimiento especial sancionador número TES-27/2015, se resuelve. Único. Se declara infundada la violación objeto de la denuncia interpuesta por Nora Isla Pérez Cruz, representante propietaria del Partido Humanista ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de Héctor Germán René López Santillana, José Juventino López Ayala y Antonio Acosta Guerrero, en términos del considerando octavo de la presente resolución, por lo que no ha lugar a la imposición de sanción alguna. A continuación tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta del proyecto de resolución que somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente. Solicito al secretario Rodolfo Elías González Montaño dé cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto que mi ponencia pone a su consideración. Un gusto, magistrado. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Me permito dar cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente a los procedimientos especiales sancionadores identificados con los números de expediente TEC-PES-28/2015 y su acumulado TEC-PES-36/2015, formados con motivo de los procedimientos remitidos por el licenciado Santiago Muñoz Godínez, presidente del Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con motivo de las denuncias presentadas por el ciudadano René Martínez Zárate, representante propietario del Partido de Acción Nacional, ante el Consejo Municipal aludido, por hechos que considera constituyen posibles infracciones a la normatividad electoral en contra del ciudadano Miguel Ángel Rayas Ortiz y del Partido Revolucionario Institucional. En el asunto, la litis se centra en determinar si en el caso concreto se actualiza alguna infracción de los denunciados por haber instado la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Así, en el proyecto se determinó que la acreditación de los hechos planteados representa el presupuesto fundamental que podría propiciar la sanción de los denunciados, pues ante la falta de demostración a ese respecto, ninguna responsabilidad puede fincárseles. Además, se acota que el onus probandi o carga probatoria para dejar acreditada la existencia de los hechos denunciados corresponde al accionante, acorde con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 417 de la Ley Electoral del Estado y a la jurisprudencia de rubro carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante. En ese sentido, las pruebas aportadas por el quejoso, consistentes en 10 impresiones fotográficas para la primera denuncia y 2 fotografías para la segunda, son ineficaces para acreditar la existencia de los hechos denunciados. En primer término, porque de acuerdo a su naturaleza, las impresiones fotográficas requieren que en su ofrecimiento se realice una descripción detallada de lo que se aprecia en su reproducción, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que se tienden a demostrar, lo que no se dio en la especie, ya que en la presentación de la primera denuncia se omitió precisar los lugares a los que en cada caso correspondían las fotografías exhibidas, pues solo se señaló de manera general
que la propaganda fue colocada en 5 avenidas de la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, a saber, de Los Héroes, Norte, José Alfredo Jiménez, Su Renovación y Ribera del Río. Por otro lado, por su carácter imperfecto, las fotografías ofrecidas en ambas denuncias se consideran insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, ello ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, por lo que es indispensable la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual puedan ser adminiculadas, lo que no se aportó en el caso. Aunado a ello, debe resaltarse que en ambas quejas, de la verificación que realizó la autoridad instructora en diversas inspecciones oculares, no se constató la existencia de la propaganda denunciada. Al respecto, no se desconoce en el proyecto que dentro de la primera denuncia y con la intención de dejar acreditada la existencia de la propaganda denunciada, el representante legal del partido político denunciante hizo mención en la audiencia de pruebas y alegatos del 20 de abril de 2015 de un oficio en el que presuntamente el Consejo Municipal advirtió al partido político denunciado para que retirara propaganda ya colocada en elementos de equipamiento urbano del municipio de Dolores Hidalgo. Empero, en la cita de la prueba en comento, el representante de Acción Nacional no se ajustó a las reglas de ofrecimiento previstas en la normatividad aplicable y por ende no pudo ser considerada para vincularse a las fotografías presentadas por el denunciante con su escrito inicial. Lo anterior porque en el anuncio de la prueba resulta indispensable que el oferente expresara las circunstancias y el momento en que se enteró del surgimiento de la misma. Además, debía sujetar su ofrecimiento al término legal respectivo, que de acuerdo a lo señalado en los artículos 358 párrafo 6 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y el artículo 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, es antes de la conclusión de la etapa probatoria en la audiencia prevista por el diverso numeral 374 de la Ley Comicial en vigor. Pese a lo anterior, se aprecia que fue hasta la etapa de alegatos de la audiencia verificada el día 20 de abril del año en curso, consultable a hoja 43 del expediente, cuando se había superado ya la fase probatoria del procedimiento sancionatorio, cuando el denunciante hizo alusión a la prueba superveniente en comento, lo que no encuentra justificación, pues ello deriva en que no pueda considerarse la documental multialudida como legalmente ofrecida para llegarse al procedimiento sancionatorio. A este respecto, se abunda que valorar la prueba ofrecida en tales condiciones irregulares llevaría a inculcar el derecho al debido proceso y de presunción de inocencia que atañe a los denunciados, al permitir la valoración de una prueba ilegalmente arrimada al sumario sin que el oferente cumpliera con las reglas procesales respectivas. Con independencia de lo anterior y con el solo fin de poner en evidencia la absoluta improcedencia de la denuncia presentada, se detalla en el proyecto que ni aun considerando la prueba solicitada por el actor, podría tenerse como probada la existencia de la propaganda denunciada. Ello porque contiene un mensaje genérico para el Partido Revolucionario Institucional, dado con motivo del inicio de la campaña electoral a efecto de hacer de su conocimiento las prohibiciones existentes en la ley electoral para colocar propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, pero sin que en el mensaje señalado se pueda apreciar alguna imputación directa al partido político. Además de lo anterior, resalta que el mismo oficio fue dirigido a la totalidad de partidos contendientes en la elección de Dolores Hidalgo, Guanajuato, para quienes hayan colocado propaganda prohibida procedieran a su remoción. Consecuentemente, se propone decretar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia y la imposibilidad de fincar responsabilidad alguna en contra de los entes denunciados. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Rodolfo. Señores magistrados, están estas consideraciones del proyecto de la cuenta. Al no haber intervenciones, le solicito que tome la votación. Autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafera Soa Silva. Con mi proyecto. Magistrado Héctor René García Ruiz. De acuerdo con el proyecto. Magistrado presidente Ignacio Cruz Cuba. En los mismos términos. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número TEC-PES-28/2015 y su acumulado TEC-PES-36/2015 se resuelve. Único. Se declara infundada la queja e inexistente la violación atribuida a Miguel Ángel Rayas Ortiz y al Partido Revolucionario Institucional
en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 15 horas con 55 minutos del día 22 de mayo de 2015, se da por concluida la misma. Muchas gracias.